más que Miguel estaba delante del ordenador. Sí, estaba ahí al lado pegado. Hola. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué tal? Al final, Dani, ¿viste la película? Claro, y como siempre, una ayer, la otra antes de ayer. No, yo vi el sábado, una vi el sábado y la otra vi el domingo. O sea, tampoco tenía que ir a ningún lado. O sea, no voy a ningún lado. Quita para llevar coño. Y el otro día le mandé a Alberto, al cuarto medidor, le puse un WhatsApp. Al cuarto medidor. Le puse un WhatsApp y le mandé el enlace del último capítulo. Digo, toma, escúchate aunque sea la introducción. Y me contestó. ¿El de guerra? Sí, el de guerra. Sí, que lo nombramos a él, ¿no? Sí. Le dije, escúchate por lo menos los 3 minutos de la introducción. ¿Y por qué lo nombramos? Por esto, por las cosas estas de las llamadas y que si seguíamos saliendo tanto en las llamadas. ¿Pero lo pusiste dentro del capítulo que colgamos? Sí, la introducción. Sí. Me contestó, se fue con los cabrones. Y me contestó que sí le salta la llamada. Bueno, pues cuando quieras, ¿eh? Sí. La cinta métrica, más allá del cine. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, pues nada, hoy estamos en la cinta métrica 46. Nos vamos a ir a Sudamérica. Nos vamos a ir a dos películas de principios de los 90. ¿Y por qué he elegido estas dos películas? Bueno, vamos a ver, lo que tienen en común estas dos películas que son sudamericanas. Y recuerdo perfectamente, en esta época, al principio de los 90, de pronto la cartelera empezaron a aparecer ciertos títulos de películas sudamericanas, mexicanas, argentinas. Eran como pequeñas pinceladas, tal. Y yo la verdad que desde el primer momento tuve cierta curiosidad por ese tipo de películas, porque quiera o no quiera estábamos muy acostumbrados a ver cine americano. Bueno, cuando digo americano me refiero estadounidense, ¿no? Y siempre me pregunté que por qué hubo esa pequeña... ¿Por qué empezó a aparecer en la cartelera ese tipo de películas? Y siempre he pensado que muy posiblemente se deba al tema de los premios Goya, que los premios Goya tenían pues la típica categoría esa donde los países mandan las películas, y era un premio latinoamericano, porque era el premio, en principio se llamaba Premio Goya a la película extranjera de habla hispana. Ahora creo que lo han cambiado, lo han quitado lo de extranjera, y ahora se llama Premio Latinoamericano, algo así, mejor película iberoamericana o algo así. Y ese ha sido un poco el leitmotiv. Quería un poco recuperar pues dos películas de aquella época, dos películas que me gustaron bastante, como son Un lugar en el mundo y Fresa y chocolate, ¿no? Sí que estuve incluso el otro día anotando algunas películas de aquella época, como Agua para chocolate, La casa de los espíritus, Cronos, El lado oscuro del corazón, Sol de otoño. Son otros títulos de aquella época, ya digo, que empezaban pues eso, de películas, producciones sudamericanas, que empezaban a aparecer aquí en la cartelera española. Y muy posiblemente también, sobre todo en el cine argentino, me da la sensación que hubieron como muchos lazos de coproducción, porque es rara la película argentina que no esté coproducida por España. Yo creo que incluso a nivel de coproducción también sirvió, no sé si, como yo pensaba, el premio de Goya, o es por otros motivos que yo desconozco, no lo sé. Pero bueno, lo dejo ahí. Si alguien sabe algo sobre el tema, pues lo aporta y nada. Pues nada, si les parece, empezamos por la más antigua. Se llevan un año de diferencia una y otra. La primera es con Un lugar en el mundo, que es del año 92, creo, y Fresa y chocolate, que es del año siguiente. Empezamos entonces por Un lugar en el mundo. Solamente una cosilla a aportar, Miguel, al tema que tú estabas diciendo. Más allá del tema de las coproducciones, que sí que es cierto, yo creo que también se debe también a que durante muchos años, desde los años 70, si no me equivoco, yo creo que desde que empezó la democracia o terminó la dictadura, en los años 70, no me acuerdo ahora la fecha, está el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Entonces, también ahí hay un impulso a esas colaboraciones, ya que es en la cartelera, también al final termina llegando este tipo de cine, este tipo de títulos que hacen más enriquecedor la cartelera. También es cierto que debido a las coproducciones, al entrar seguramente dentro de hacer coproducción, tienes que entrar dentro de la cuota de pantalla. Si la metes como películas nacionales, pues es más fácil de acceder a ella. Y también
lo que sí está claro es que habría una más o mínima diferencia que sí se podría añadir, que es que a lo mejor en la península tendríamos que hacer el estudio, sí que se llevaba más tiempo viendo este tipo de películas, y aquí nosotros, a lo mejor en los años 90, no recuerdo ahora cuándo se abrió los Monopol, puede ser Final que de los 90. final de los 90. Pero espera, antes del Monopol estaba el Galaxy, que el El Galaxy Galaxy, que el salió en el Galaxy 85, ¿eh? claro, que puede ser entonces que el Galaxy empezase a programar y proyectar ese tipo de películas, cosas que antes no se hacían en nuestra ciudad o en nuestra isla, y era más difícil de verla. Entonces, puede que se hayan, estoy suponiendo, ¿vale? Ahora Sí, sí. por todo lo que es esto de Joy, entonces puede que una suma de circunstancias dio a que todas esas películas empezaran a verse, ¿no? Más allá de luego de que empezaran de buena primera todos estos rostros que nos eran desconocidos, como Lupi, como Jorge Bergurría, Vladimir Cruz, empezaban a sonarnos a todos, ¿no? Y bueno, a los que éramos más cinéfilos, nos gustaba más, nos decidimos a empezar a ver este tipo de cine. O luego la gran irrupción de Darín, de Ricardo Darín en el cine argentino, que hizo que en España mucha gente fuese a ver cine argentino, en este caso, por el seguimiento a Darín. No sé, es Sí, sí. por Sí, sumar sí. una serie de cosas, ¿sabes? Esto, aparte del leitmotiv, que un poco de dónde arrancó la propuesta de estas dos películas, ahora al verlas juntas, sí es verdad que yo no tenía ningún punto de conexión entre las dos películas, una era argentina, otra cubana, dos películas que al principio no tenían nada que ver, pero bueno, ya que las hemos visto juntas para hablar hoy, sí es verdad bueno, aparte de la temática que cada una de las películas trata y el enfoque que cada una tiene, sí que me gustaría matizar un punto común temático, que sería el tema de la amistad. El tema de la amistad en concreto por encima del amor y del sexo. Me parece que es un tema que se pone muy de manifiesto, cada uno en su propuesta concreta. Y bueno, centrándonos un poco en un lugar en el mundo, pues aparte, además de lo que digo, bueno, me parece una historia un poco una historia rural, bastante realista, con los pies en la tierra, una película de sueños incluso, de conseguir utopías, de luchar contra ciertos poderes establecidos. No sé, que la marca, bueno, habría que mirar también el tema de los personajes, de cada uno de los personajes, que me parece como muy definido, sobre todo, y seguramente no vamos a tener ninguna duda, vamos a conseguir en los papeles tanto de Cecilia Roth como de Federico Lupi Sacristán. Sacristán, efectivamente. Pues nada, este punto era el que quería así compartir así como un poco de arranque y bueno, y vamos para adentro. Bueno, yo solamente añadiría lo de como tema central la amistad por encima del amor y del sexo, dijiste, Miguel. Sí. Y añadiría incluso de los intereses personales, porque todos estos personajes, por lo que acaban encontrándose, cada uno tiene un fin diferente, que cada uno salva por esa amistad que surge de manera inesperada, fortuita, por las circunstancias, etc. En el caso de la primera, ¿no? Dice que vamos a empezar por un lugar en el mundo. Está claro, José Sacristán va allí por una cuestión profesional y ese ideario, porque además él es un profesional de lo suyo y tal, se ve supeditado a la realidad de las personas a las que en teoría va a afectar su trabajo. Y el arco de él es el que más se nota, o sea, el arco de su personaje es el que más se nota esa evolución, ese cambio de llegué con una idea, pero la cambio por algo más importante, que es las personas a las que puede afectar esta idea. Y en relación a eso, yo no he visto toda la filmografía de José Sacristán y es un actor que me gusta, creo que ya lo he comentado, pero creo que este papel, yo no había visto la película, puede ser de los mejores de Sacristán. Sí, para mí sí, para mí sí. De los De hecho, mejores. estuve revisando la filmografía porque en un momento dado digo, este realmente fue el primer papel de Sacristán. Sí, es verdad que el año 92 me parecía un poco tarde, pero no, porque ya estuve mirando Un lugar en el mundo, o sea, Un lugar en el mundo, la que dirigió Fernán Gómez, la de los cómicos, ¿cómo se llamaba? Ay, sí, la de los cómicos. Sí, sí, que no me acuerdo, el Alzheimer este me tiene yo poco. Sí. Bueno, sí, los 80 tiene unas cuantas que Sí. sí, que ya él venía tal. Pero sí, para mí la interpretación de Sacristán en esta película me parece de las mejores de su carrera. Y tiene muchas, ¿eh? Y tiene muchas, ¿eh? La verdad es que me pareció un papelón, ¿eh? Además, es un personaje que además se deja querer. Es una película que se deja ver muy bien. Es que yo creo que hasta recuerdo cuando salí del cine que sales hasta con un buen rollo, ¿no? Del cine, de la película, porque es un canto positivo a la lucha, a la vida, a la amistad,
al darle importancia realmente a las cosas que lo tienen, y las relaciones humanas es una de ellas, ¿no? Sí, yo cogería con eso que te acabas de quedar, con eso que tú acabas de definir, el leitmotiv de estas dos películas. Que lo importante son las relaciones humanas por encima de los idearios e intereses de cada uno, o sea, tu condición sexual, tu idea revolucionaria, el atender a quien te paga, o incluso para lo que tú te has dedicado, como en el caso de Lupi, que ya lo puedo adelantar en esta, que es para mí el momento de la película, pese a que tiene conversaciones muy buenas y en todas siempre está Sacristán, menos este, que es al final, y me adelanto ya, cuando el tío medio se da por vencido de la realidad de que sus tierras van a acabar como van a acabar y tal, y está entregando las notas a final de curso a los chiquillos, que le dice algo así como: cada uno hizo lo que pudo y dio lo mejor de sí. Y aprendieron mucho, poco, no importa. Aprendieron a pensar y a convivir, eso es lo que vale. Y me quedo con eso, ¿sabes? Que ya vuelvo, como siempre, a la cinta métrica, y acabamos enlazando películas anteriores, con que creo que esa es la idea de lo que trató de enseñarle el personaje de Capitán Fantástico. Yo te doy todas las herramientas para que puedas decidir por ti mismo. Lo que pasa es que ese, como ya declaramos en aquella película, estaba en contra del sistema capitalista, pero de una manera u otra seguía perteneciendo a él. ¿Vale? Lo mismo era más radical en una película que no comentamos, en la de Hacia Rutas Salvajes, ¿no? Como me formo para tener la capacidad de pensar, pero no formo parte del asunto si realmente no estoy de acuerdo. Y es un poco a la conclusión que llegó, si es que no lo pensaba ya, el personaje de Lupi con esa frase, que me encantó. A ver, la que estábamos diciendo, Miguel, la película era El viaje a ninguna parte. Y luego otra, ahora retomo todo el tema de la conversación, de Sacristán, que yo creo que merecería revisarse. Es Un hombre llamado Flor de Otoño. No sé si la han visto. Esa es la que él es un travesti, bueno, se disfraza. Sí, sí, no sé si la han visto. Yo no la conozco. Vale, pues te voy a decir el año. ¿De qué año es? ¿De qué año es? Del año 78. Bueno, espera, y claro, ya no me había olvidado. A mí personalmente me gusta muchísimo Secretario en la asignatura pendiente y Solos en la madrugada. Claro, solo en madrugada. Solo en la madrugada, la de Garci, es la que hace justo después de esta que te estaba diciendo, la de Un hombre llamado Flor de Otoño. Serían cuestiones de revisar. No deja de decir que a mí me encantó Sacristán en esta película y siempre me ha gustado. Y yo a lo que ustedes han comentado de la amistad y todas estas cosas que hay en común de las dos películas, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y ahora, y tú lo dijiste, Miguel, y yo pensaba que lo habías puesto a propósito, pero ya veo que no, es la utopía y la lucha ideológica. O sea, en las dos está totalmente siempre. Luego cada uno tiene su propia decisión la de tomar, ¿no? Porque, por ejemplo, ya estamos entrelazando, o estoy entrelazando, ¿no? En un lugar en el mundo, Lupin, el personaje de Federico Lupin, decide quedarse, él no quiere marcharse a pesar de todo lo que le está pasando, que quiere que su mujer se vaya, él quiere continuar hasta el final. Y en la de Fresa y Chocolate, el personaje de Perry Buría al final decide que tiene que marcharse porque ha intentado hacer todo lo posible, pero está claro que si se queda ahí en La Habana, lo van a matar o lo van a encarcelar y no va a poder dar rienda suelta a lo que él intelectualmente propone, porque los dos son intelectuales, aman la cultura, aman por encima de todo, y los dos tienen muy claro, los dos personajes de las dos películas, que la cultura es lo que mueve no el mundo, pero sí las mentes, para hacerte pensar y para hacerte ver otra forma de ver la vida. La frase de Lupi, que es decir, al final lo importante no es acumular conocimientos por acumularlos, sino en base a esos conocimientos te preparo para que tú puedas discernir por ti mismo. Y es lo que se ve reflejado en esos personajes, tíos intelectuales, efectivamente, como tú dices, pero que no continúan las ruedas del molino. Podrán haber estudiado lo mismo que los otros que han estudiado, pero tienen su propia opinión y percepción de la realidad. No, por supuesto. O sea, es lo que te voy diciendo, ¿no? Y que me gusta relacionarlo porque son condiciones de vida totalmente diferentes. La de las dos películas son películas totalmente diferentes, no tienen nada que ver, pero son películas las dos que las puedes, que son, digamos, que a lo largo de la historia puedes situarla en cualquier momento, porque van a seguir viviendo lo mismo. Y a mí hay una cosa que en el coloquio que tú mandaste, Miguel, no sé si lo viste tú también o... A mí no me da tiempo. Vale, lo que decía Lupin, ¿no? Es que la película era... No, Lupin no, perdón, lo decía el director de la película, Eric Taray. Decía, es que lo que yo quería reflejar era, pues cuando nos sentamos unos amigos con 2 botellas de vino a hablar. Y hablas de política, hablas de religión, hablas de sexo,
habla de cultura, hablan de todo. Y yo creo que sí, que lo consigue al final, ¿no? Porque sobre todo cuando están sentados la monja, Cecilia Roth, Lupin, el muchachillo, Ernesto y Sacristán, es lo que se consigue. Cada uno tiene unos puntos de vista diferentes, aunque todos ideológicamente están en el mismo lado de la balanza, no hay una forma diferente, digamos, de pensar, pero cada uno lo ve ese lado de la balanza de una forma distinta, que es lo interesante porque la monja lo está viendo desde la fe, Sacristán lo ve desde, bueno, pues yo me vendo, no me vendo el mejor postor, no sería la frase correcta, pero bueno, sí, yo creo en esto, pero este es el que me paga y esto lo voy a hacer. Lupin, el más idealista, el más extremista, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, y en medio estaba pues Cecilia Roth, que por motivos de la vida ha ido madurando su papel o su rol desde un principio más extremo, cuando ellos estaban contando los desaparecidos durante la última dictadura argentina, a como ahora parece que ella lo está viendo, a lo mejor porque es madre, no te digo, estas son ya suposiciones, a lo mejor porque ha tenido otro tipo de situaciones a lo largo de su vida, ha vivido en diferentes países y al final ha terminado volviendo a su país, pero no ha vuelto a Buenos Aires, ha vuelto al culo del mundo, al Valle Bermejo que se llama, a vivir allí en un pueblito, a levantar una especie, hoy yo lo llamaríamos una ONG, porque al final lo que tienen estos tipos es una cooperativa, es una ONG que intenta ayudar a estos ganaderos a salir adelante, a que no se sigan explotados y que sean autosuficientes. Y yo creo que, bueno, que esa maduración de ella la ha hecho ser menos radical que lo que era a lo mejor al principio de su vida cuando empezó con el marido, ¿no? Pero Lupin es el que sigue ahí en esto es así y utopía pura, o sea, sería la de Lupin, o el personaje de Sí, Lupin. quizás la postura más radical de utopía. Pero sí es verdad, las escenas esas de cuando se reunían en la casa, por ejemplo, a cenar y tal, son bastante enriquecedoras. Y ya que tú estabas nombrando pues, personaje por personaje, añadiría el último personaje que lo nombraste, pero que el que está mamando todo eso, que es el chiquillo. Que la monja desde la fe dijiste, que todo, ¿sabes? El otro, pues, desde un punto de vista más profesional, Lupi más idealista y tal, o más radical. Y el chiquillo que está mamando todo eso y que sin duda le va a servir de crecimiento para su vida. Claro, pues yo sigo lo mismo de pensar. Al fin y al cabo, vamos, tres corrientes distintas de pensamiento que luego forjarán su propio criterio contemplando diversos abanicos posibles. Esas conversaciones, si no fuera por esa frase final que dije, que la primera que tienen allí bebiendo, cenando y tal, o sea, es para ponerla en esos trozos que decimos que era por lo que hicimos la trilogía del anochecer y tal. No, esa no, la del vino, de conversaciones alrededor de una botella de vino, ¿no? Es la típica que tendrías ahí, que se tocan muchos temas y que se escucha, que se respeta, que oyes opiniones que te hacen replantearte. Sí, después depende del vino que tomes, ya arreglas el mundo, ¿no? Sí, claro. O te arreglas a ti mismo, pero eso es otra historia. Hombre, en relación a lo que tú decías, Miguel, del chiquillo, del hijo de ellos, Ernesto, que un poco es con lo que el prólogo de la película, que él dice, yo no sé por qué voy, o sea, no voy ni a conocerte, no voy, y es un poco que al final descubre que lo que está buscando es su lugar en el mundo, que él le pregunta en un momento al padre, dice, ¿y cómo voy a ser, cuál es mi lugar en el mundo? Y él dice, no te preocupes, ya vendrás, ya llegará, no me acuerdo las palabras argentinas que dijo, que son más bonitas a lo mejor que en el castellano nuestro, o más sonantes, pero sí es cierto que él al final se da cuenta que lo que está buscando es su lugar en el mundo, ¿no? Él dice, mi lugar en el mundo es este, ya lo encontré, o sea, yo no quiero moverme de aquí, se acabó. Y es una frase o una pregunta muy interesante de hacerse cada uno, ¿no? De cuál es tu lugar en el mundo, ya lo has encontrado, no lo has encontrado, estás a gusto, no estás a gusto, o sea, ¿por qué haces las cosas? Claro, esto ya es más profundo, más para pensar, ¿no? Sí, la sorpresa, vamos a ver que yo programé estas dos películas por un motivo y después resulta que tienen, como tú has dicho, muchas más cosas en común de las que en un principio a priori yo había visto, porque es verdad que eran películas que yo había visto pues cuando se estrenaron y habían pasado un montón de años sin tal. Y verdad que no las veía ahora como por primera vez, pero casi, ¿no? Porque las vi hace muchos años, ¿no? De todos modos, hay una cosa que sí me gustaría recalcar entre las dos, ¿no? Porque a pesar de que tocan temas universales, porque son temas universales, sí es verdad que en el caso de Fresa y Chocolate sí habría que
contextualizarla, ¿no? Porque está claro que muchas de las cosas que pasan en la película, que se narran en la película o que están en la película, es porque es en Cuba, concretamente. La película creo que se data en el año 79 y es concretamente en una época determinada y bajo un tema político concreto, bueno, una dictadura. No, no sé si será una diferencia porque los dos cuentan temas universales, es decir, la homosexualidad, ¿sabes? Las dos cuentan temas que no hace falta tampoco poner circunstancias para entenderlas, pero sí en el caso de Fresa y Chocolate, sí, para entenderla mejor, sí habría que contextualizarla, ¿no? Sí, hombre, es lo que te decía antes, ¿no? Que son temas universales o transversales, como quieras llamarlo, que lo podemos situar en cualquier época de la vida. O sea, que lo puedes poner hoy aquí, hoy mañana ya, y va a funcionar igual. Que es cierto que a lo mejor la de Fresa y Chocolate podemos contextualizarla por la situación política, pero yo creo que no hace falta. Yo creo que no. Yo creo que se da en todos lados. Es que hay algunas cosillas en Fresa y Chocolate que a lo mejor no entiendes si no sabes qué es la película. Es decir, si a ti te pones esas dos películas sin ninguna otra información, a mí creo que me hubiese despistado pues el tema de eso de que perteneces a una juventud de algo y tal. Por eso es lo que yo planteo, ese tema de que esa necesita más contextualización que la otra, aunque los dos tratan temas generales. Claro, eso sí, es decir, la de Cuba al fin y al cabo tiene que, ya que se contextualiza en ese momento de Cuba, el saber un poco qué ha sucedido, pero el tema fundamental de la historia no está relacionado con las ideas políticas de cada uno. Entonces, esa historia la cuenta en Cataluña hace 4 años, y unos pro España y otros anti. Y te vale igual. Al cabo es el enfrentamiento entre diversas formas de pensamiento al mismo tiempo del problema personal del protagonista, en este caso, por su opinión acerca de otra persona solo por su condición sexual. Que ese es el valle a saltar en este caso. El otro es pues, el interés que me ha movido de llevarte a este espacio rural, ¿no? Y cómo esa idea inicial se salva por lo verdaderamente importante, la persona que hay detrás, creo yo. Sí, hombre, es importante la contextualización siempre. El problema que tenemos ahí con Cuba es el desconocimiento muchas veces o lo idealizado que podemos tener a lo mejor a Cuba en muchas facetas de la vida. No sé, a lo mejor por ser canarios, por la cercanía de Cuba al archipiélago canario, no sé, puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto, o lo que decía Dani, ¿no? Si tú quitas lo de la homosexualidad y pones otro tema, como el tema catalán en España, pues podría ser perfectamente igual, exactamente lo mismo. Pero sí es cierto que yo no sé a lo mejor cómo está, en este caso, Cuba ahora mismo con respecto a la homosexualidad, ¿sabes? No sé si a lo mejor funcionaría la película igual o no. O sea, porque, por ejemplo, no es lo mismo, te hablo incluso de España, ¿no? O sea, no es lo mismo contar una película sobre la homosexualidad de los años 90 como es esta en España a contarla hoy día. ¿Por qué? Porque los avances en cultura LGTBI es mucho mayor y mucho mejor ahora que la que teníamos en los años 90. En los años 90 podría ser muy parecido a lo que estábamos viendo, o en los años 70, como está basada la película, podría ser muy parecido a lo que estábamos viendo ahí, y sin embargo a lo mejor hoy día no sería así. Y sin embargo yo pienso que esa película no en Cuba, en España, siglo XXI, 2022, y pones a un personaje que siente rechazo por un homosexual porque piensa que por el hecho de ser del mismo sexo o ser del sexo que interesa a la otra persona ya se va a sentir atacado o lo que sea, y creo que no chocaría tanto porque realmente, pese a lo que se vende, eso sigue existiendo hoy en día. Que está más normalizado y hay más información acerca de la homosexualidad, sí, pero que existen personas que te rechazan por el simplemente hecho de ser homosexual. Vamos, que hay prejuicios todavía, eso que no sorprende Sí, a nadie. por supuesto, por desgracia sí, siguen existiendo, por desgracia siguen existiendo. Pero yo lo hablaba un poco, iba por el tema de lo que decía Miguel, ¿no? De la contextualización, que sí que sería necesario. De hecho, vamos a ver, volviendo a la cercanía de Canarias con Cuba, saltándome desde un lugar del mundo, yéndome ya a la Fresa y Chocolate. O sea, yo esa escena de esos dos chicos, si la ves en el Parque Santa Catarina, te le parece lo más normal del mundo en los años 80. O sea, porque ya no solamente por el acento, sino los movimientos de Perreguría, que me parecieron excelentes. O sea, la interpretación de Perreguría me parece maravillosa, al igual que destacamos en la otra, la de Sacristán. Yo me encantaría destacar la de Perreguría ya por los gestos, los movimientos, la forma que te hace sentir, pensar, lo ves todo perfectamente.
Yo lo veo, o sea, esa pareja, esos dos personas sentados en una terraza en el Parque Santa Catarina, en la playa de las Canteras, ustedes no la vieron. O sea, más de una vez, a lo mejor tú, Dani, eres más joven y de esa época no habías nacido. Pero Este sí era joven, ¿no? pero Miguel y yo creo que sí que la vimos más de una vez, Sí, esa y escena. la verdad que, gracias a Dios, a vista de hoy, la verdad que parece que algo hemos evolucionado, la verdad, favorablemente. Que a veces parece, bueno, yo creo que queda todavía mucho camino por tal en ese tema, pero creo que algo sí hemos evolucionado, ¿no? Quería incidir también en el tema de que tú dijiste que era como una ONG. Es que estaba pensando también que hasta el chiquillo se implica, ¿no? Porque sí es verdad que el pibe se enamora también de la chica y tal, y también hay unos vínculos de amor y tal, pero como el chiquillo se implica también pues, en la escuela con el padre, en la educación concreta con la chica, ¿no? Es decir, es como un proyecto familiar en el fondo, porque el chiquillo también se implica igual que los padres en ese sentido. No, sí, el pibe está implicado de todas, no tengo duda de ello, ¿sabes? Es que tiene una implicación brutal, sobre todo que sí, que es verdad lo que tú dices, que a lo mejor podemos ver el ligoteo adolescente de él con la niña, que claro, la quiere enseñar a leer, pero yo creo que en un principio él no quiere enseñarla a leer porque quiere ligársela, sino porque quiere que la niña aprenda a leer. Luego ya Sí, sí. viene a consecuencia porque se afeita, se hace el corte ese para que la chiquilla le diga algo y tal. Pero yo creo que va un poco más por lo que él está viendo en su casa, que sus padres y su Ese alrededor, darte. su entorno, exactamente, ¿sabes? Ellos hacen eso, comparten con los demás, enseñan a los demás, y es un poco, ese niño sería la realización de un sueño, así me explico. El que el chiquillo haya entendido de base qué es lo que quieren sus padres, ¿sabes? Cómo quiere que ellos que sea el mundo, que entre todos podemos dar solución a los problemas de todos. Y yo creo que el niño, en este caso, en ese momento, ya luego ya no sabemos cómo será de mayor, pero en ese caso yo creo que los padres han conseguido con él educarlo de la forma que ellos pretendían para que el niño fuese pues solidario, fuese compañero, o sea, todo lo que ellos pretendían, vamos. De ahí que decidiera volver. Bueno, él simplemente se fue para seguir formándose, pero una vez que eso finaliza, no es que volviera porque descubre que ese era su lugar en el mundo, sino vamos, estaba predestinado a volver, por lo que, salvo que por el camino se perdiera, lo que se veía desde pequeño y que le nacía y cómo aprendió de esas figuras que tenía de referencia, estaba claro que volvería. Además, se fijaron que llevaba la chaqueta de Lupi, ¿no? Sí, exacto, sí, ahora llega el padre, sí, sí. Hombre, sí es verdad que la película al principio, ese personaje se plantea, esa vuelta se plantea como que él no sabe muy bien por qué ha vuelto, como él decía, ¿no? Pero yo quiero pensar que en el fondo, es decir, su propio pasado, su propia historia lo está llevando ahí para quedarse, creo yo. Claro, y además que en ese, creo que era el final, ¿no? Cuando ya te hace un recorrido de todo y el profesor el Hans, está perdido en algún punto de Estados Unidos, quiere decir que sigue en contacto con eso que mamó de pequeño y que le ha llevado a ser el hombre que es en ese momento, ¿no? Sí, yo veo claro que iba a volver. Lo que pasa es que al principio es un poco la mentira de la película, ¿no? ¿Por qué habrás vuelto esto? Porque te lo plantea, en el plantear sentido de que tienes que coger una guagua, irte a casa al carajo. Tú de ahí tienes que coger una bicicleta para llegar a donde está el rancho. Y luego tienes que hacer, no, vamos, ya te tiene que gustar el sitio. Claro, al principio no sabemos que su padre ha muerto. Yo en un principio, aunque ya había visto la película, te digo, la vi como Miguel hace demasiados años. Yo no recordaba lo que iba a pasar después, lo de la muerte del padre, vamos, lo otro sí. Pero piensas que a lo mejor él se va a encontrar con su padre, porque además le habla de, no piensas, él está diciendo, no pienses que vuelvo porque quiero saber más de la figura paterna, o no sé qué, algo así es una de las cosas que se oye en la voz en off mientras él se va acercando a lo que es la localidad esta, ¿no? Pero vamos, más allá de todo eso, sí creo que él estaba volviendo a encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Le faltaba encontrar su lugar en el mundo y estaba buscándolo. Y lo que tú decías, Dani, buscando sus raíces. Además, que ya ni siquiera es que fuera a visitar a los que quedaban, porque la madre volvió a Buenos Aires. Él fue allí a continuar lo que se interrumpió. Sí, total, porque la madre estaba en Buenos Aires, exactamente, ¿no? Y el otro estaba ¿Estados en Unidos? Estados Unidos, dijo al Estados final, Unidos, sí. Texas. Sí, sí. 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 Después, bueno, habría que hablar también de la historia de no amor entre Sacristán y Cecilia Roth, ¿no? Yo creo Algo que hay. hay una atracción, ¿eh? Algo se notaba así. O sea, había una atracción mutua, sobre todo. De hecho, las escenas que he elegido, tanto de una película como
de las dos películas. Tenía varias anotadas, pero al final me voy a quedar con unas caras. Y en el caso de Un lugar en el mundo es la cara de Cecilia Roth. Es decir, como cuando José Sacristán estaban hablando en esos encuentros y tal, la cámara se centraba en la cara de Cecilia Roth y tú veías claramente cómo esa mujer se estaba derritiendo por dentro, ¿sabes? Es que me parece, ¿sabes cómo transmite ese primer plano que sale varias veces? Esos primeros planos, cómo esa mujer está por dentro, que está sintiendo algo. Es que lo veo, ¿sabes? Lo vi cuando en esas escenas, ¿no? Y bueno, y el abrazo final de ella a él, vamos, ahí se pone de manifiesto y resume perfectamente esos sentimientos que en ella han aflorado hacia él. Y que yo creo que en él también hubiera sido. Lo que pasa es que, bueno, que también hay una parte de lealtad que él tiene, porque, bueno, en el fondo él se mete ahí como en medio de un matrimonio que tampoco quiere él. Pero sí es curioso cuando se van a la ciudad, lo que me resulta curioso es que cuando se van a la ciudad y él le dice a ella, oye, no trates así, que este es un gran hombre, que te quiere, no sé cuánto y tal, y él se desmarca de una posible historia con ella. Con la borrachera. Él está borracho, ¿eh? Que dice que parece una tontería, pero los únicos que dicen la verdad es que son los niños y los borrachos. Y él está borracho y es capaz de decir todo lo que dice. Lo que pasa es que en ese momento ya hay un vínculo entre ellos, ya hay una amistad, ¿no? Entonces, aunque sintiera algo, automáticamente se desmarca, ¿no? Lo que pasa es que sí, al principio, sobre todo cuando hace el amago de besarle la mano, ya se ve un primer plano de ella que la cara está como, ¿qué pasa ahí, no? Intuyes que va a haber algo. Lo que pasa es que poco después, que es cuando está esa conversación en la mesa y tal, él ya le está tirando las puntas a la monja. Entonces, por eso digo que es como un poco ambiguo, no entiendes bien qué es lo que está pasando. Porque vamos, no tengo yo la sensación de que a Sacristán, pese a los comentarios que hace de vez en cuando, simplemente quiere irse con la monja para acostarse con ella. Yo creo que tiene un interés real por ella. Así que las miradas de la mujer de Lupi es la que te hace dudar. Pero vamos, si al principio José Sacristán tenía alguna intención, a medida que ellos se van conociendo y la amistad se forja, lealtad total. Totalmente de acuerdo, que él es fiel a la amistad de ellos. Y luego también hay otro detalle que te hace demostrar que sí que existe esa historia. No es que pasara nada, ¿vale? Porque eso sí que no pasó nada. Es cuando lo que es la monja se lleva aparte a Cecilia Roth en un momento determinado y se pone a hablar con ella, que el hijo le dice al padre que piensa que le va a decir que lo encontró con la niña detrás del altar. Y yo creo que es muy explícito lo que le está diciendo, ¿no? Porque tú date cuenta que ahí veníamos de la carrera de caballo y la monja se había quedado con la cara se dio cuenta de la mirada de Cecilia Roth a Sacristán, cuando Sacristán gana la carrera, y la siguiente escena es cuando la coge aparte y habla con ella, y yo creo que le dice, afloja, pero claro, son suposiciones, ¿no? Pero... Sí, pero tiene sentido, sí es verdad. Sí es verdad, porque yo me quedé con la duda. Yo es que pensé que, bueno, pensé una cosa que después no tenía nada que ver y tampoco vale la pena ni comentarlo, pero tiene sentido lo que estás diciendo, sí es verdad. Sí es verdad, porque precisamente la escena anterior es la carrera, que es otra de los momentos en los que la cámara se centra en ella y la monja efectivamente se da cuenta de que ella lo está mirando. Sí, y acto seguido la llama, es cuando viene con ella, que es cuando el hijo va corriendo pensando que lo va a delatar, y le dice el padre, no seas alcahueta. Y que mira, que están hablando de otra cosa, que le dijo que era lo de las vacunas y no sé qué y no sé cuánto. Pero que yo creo que realmente, vamos, o me gustaría creer que te da esa doble intención para que tú pienses, oye, pues sí, le está diciendo algo. O por reforzar lo que estamos diciendo como idea fundamental de la película. Efectivamente puede haber una relación sexual ahí, tensión sexual no resuelta, pero por encima de eso está el valor de la amistad. Por parte de Sacristán. Porque por parte de ella... Y de ella también. Y de ella también. No sé, yo tengo mis dudas. Obviamente puede sentir algo, pero en ningún momento se lo plantea en base a que no hay ningún gesto que tú digas duda. ¿Sabes? Porque se da cuenta que el otro es un buen hombre, que sus ideales son buenos, y esa lealtad, que incluso es un buen hombre, pero que tendrá sentimientos al cabo de su marido, ¿no? Que eso no quita para que llegue otra persona maravillosa también, pero la lealtad, tanto de pareja como de amistad, creo yo. Yo también quiero creer eso. Es que la escena cuando ellos se van a la ciudad, cuando al principio Federico Lupi le plantea, oye, vamos a la ciudad, vamos a buscar las vacunas, y pasamos 2 días en la ciudad, los 3 y tal, que ella no quiere ir. Pero cuando decide ella en el momento en el que ella, cuando se ve que van a ir,
los tres, es decir, va a ir con Sacristán. Y no que ella, vamos a ver, en la película no tampoco te deja ver que ella se vaya a quedar en el pueblo porque está Sacristán, pero sí es verdad que ella se quiere quedar sola, sin el marido, y parece que podría apuntar a que, bueno, y Totalmente de decide acuerdo. justo en ese momento, dice, bueno, al final me voy a quedar aquí sola y si no Totalmente que de Sacristán acuerdo, haya sí, provocado que ella se quedara allí, pero al final toma la decisión de ir con ellos porque estaba José Sacristán también. Por supuesto, por supuesto. Y todo eso, ¿en qué desencadena? En la conversación con la monja, que nunca se escucha. Tú das cuenta que todo esto que tú estamos hablando, o sea, por eso yo voy al desencadenante de esa historia, es la conversación con la monja. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo que ella se va a la ciudad porque va a Sacristán, porque ella quería quedarse. Pero también, o sea, todo eso desencadena al final que la monja se queda con todo. Y al final pasa eso, pasa lo de la carrera, todo este tipo de cosas, y es cuando la tía le dice, mira, ven aquí, o sea, tranquila, ¿sabes? Bueno, pues tranquila, lo que le Sí, dijera, sí, ¿no? bueno. Eso es lo que le dijo. A lo mejor le pasó un porrillo y Sí, nosotros ni... ¿sabes? Digo, después voy a vacunarme. Bueno, también mención las escenas que son 3 veces, la de la carrera del carro con el tranvía, ¿no? Sí. Y la tercera con José Sacristán ahí probando también, que un poco, creo que lo decían en el debate, ¿no? Que un poco, creo, es que yo también como voy leyendo cosillas por aquí y por allá, en algún lado decía que, bueno, era un poco, simbolizaba un poco pues la lucha entre el poder rural y el poder... Sí, lo dicen en el debate. La lucha de clases, ¿no? Sí, la máquina contra el caballo. Máquina Sí. contra, sí, Sí, exactamente. pero es como que eso es una cosa típica que pasó también durante la Revolución Industrial en Londres. En Inglaterra también se hacían mucho eso de los que estaban en contra de la máquina de vapor. Claro, entonces la máquina de vapor es todavía mucho más lenta y sobre todo las primeras, que un tren. Y siempre ponían a competir caballos, pasaban los caballos al lado para demostrarle que con el caballo era mejor y tal, ¿sabes? Siempre ha existido esa lucha, pero en este caso la otra lucha, la inglesa, la lucha de clase era al contrario. Los que defendían al caballo eran los lores, si no recuerdo mal, y porque la industrialización Era obrera, claro. era obrera, claro, ¿sabes? Entonces es un poco, si queremos, darle una vuelta más de tuerca a nuestra historia. Ahora, el que no estaba contento era el maquinista estaba hasta los cojones. Pero que esa lectura puede ser un simbolismo con intención o sin ella, pero lo que está claro que demuestra es la implicación del chiquillo en lo que sabía que iba a suceder después, esa carrera, porque lo que estaba haciendo al fin y al cabo era entrenar al caballo, ¿no? Sí, era eso. Lo que pasa que, claro, si queremos buscar simbolismo, podemos buscar simbolismo en todos lados, pero es cierto. Y de las tres escenas, la que me parece más determinante es la última, porque en las dos primeras está solo el chiquillo, que forma parte de la familia y tal, ¿no? La humilde. Pero en la tercera está Sacristán, que representa el progreso, ¿no? Viene de Madrid a la zona rural a industrializar y tal igual, pero le hace la peineta al de la máquina, a los suyos, digamos, ¿no? Es decir, como él, lo que decía al principio, sus intereses personales se han visto sorprendidos o sobrepasados o han mutado en pro de algo superior, que es esa lealtad, esa bondad, ese darme a los demás en vez de siempre beneficiarse los mismos, ¿no? Yo creo que se simboliza en esa peineta. Sí, puede ser. Y bueno, y al fin y al cabo, él corre montado en el caballo contra su jefe, digamos, ¿no? O sea, que se va viendo ese movimiento que va realizando el personaje de Sacristán de una parte hacia la otra. Que de hecho, cuando van a la casa del cacique del rural el que quiere expropiar las tierras y tal, él debería estar ahí. De hecho, se le dice, mira, que tú trabajas para mí o trabajas conmigo. ¿Qué haces defendiendo a este? ¿No? Él está posicionado con Lupi. Sí, sí, y delata al que lo contrató, precisamente de los intereses que tiene. Sí, por eso digo. Cambiando un poco de tercio, pues ya eso, adelantando un poco, también me gustaría destacar cuando el tío quema el algodón, ¿sabes? Ahí es el culmen de su utopía, ¿no? O conmigo o sin mí, ¿sabes? Cuando Lupin ya es el enfrentamiento con la cooperativa que él ha formado, que él se ve como frustrado, o quiero yo entenderlo así, él se ve frustrado porque, claro, él ha ido ahí, ha renunciado a estar en otro sitio, en una universidad, dando clases por formar a niños de ganaderos, porque todos tengan una mejor vida, porque todos sea más bonito. Él se siente como traicionado cuando aquellos le van a vender la lana al cacique y él decide prenderle fuego, ¿no? Es un poco
que no defiendo lo que hizo porque me parece que ahí fue un abuso de poder total por parte del personaje de Lupin, pero fue un poco de emociones humanas, o sea, él se sentía traicionado y creo que es o conmigo o sin mí. No sé qué piensan ustedes de la escena esa. Yo pienso que con los buenos valores que había representado del personaje, y por supuesto es humano errar, ahí patino. Ahí demuestra que es humano. Porque las ideas, bueno, creo yo, me he pecado, las personas no pueden estar por delante de las ideas. Y él, ahí se le fue de las manos. Quiero decir, tampoco podemos pretender que el mundo vea el mundo como lo vemos nosotros. Esa era su idea, su utopía, creó esa cooperativa para beneficiarse de eso que había, pero también es normal que el resto, si cree que se va a beneficiar por vender, lo haga. Y él no desea vender lo suyo, pero no puedes impedir que los otros tomen sus propias decisiones. Por eso creo que ahí se equivocó. Sí, hay primó el individualismo Claro, eso te digo. ¿no? Pero lo entiendes, vamos a ver, entiendes. Sí, claro, a ver, la de... debilidad es humana, pero que ahí, por eso digo que ese personaje tan recto que se había presentado, ahí patinó. Pero yo creo que es enriquecedor que el patine ahí. O sea, para la película, para el desarrollo, es enriquecedor porque es que es reacción humana, es emoción humana, ¿sabes? Tú sabes, todos estamos viendo que el hombre tiene razón. O sea, si cede, el tío va a seguir siendo el cacique. Pero también entiende que los otros tienen que comer. Entonces, ¿tiene razón? No lo sé, ahí ya fue individualismo. Pero digo, creo que enriquece más al personaje y enriquece más toda la trama de la película. Sí, pero desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista empresarial, es algo que sigue incluso pasando hoy en día. Cuando se tiran los alimentos en la frontera en contra de tal, es decir, es una forma también de lucha contra que no era la más acertada, porque al final no era suyo, el algodón no era todo suyo, es decir, y él tomó una decisión unilateral sin contar con nadie, ¿no? Pero que eso comercialmente son medidas que hasta hoy en día se hacen y le dan un punto humano también al hombre, es decir, como tú dices, es decir, que nadie es perfecto. Es decir, ¿tú de escena, Samu, destacas algo? Yo no me quedo con ninguna en concreto, me quedo más con varias, porque me encantaron, ¿no? Es que las dos o tres que hay de ellos tomando vino y hablando, y es que, no sé, me encantaron esas escenas incluso la de la borrachera, no, pero yo lo voy a acompañar, y a ti qué te traes? No, pues vengo yo y lo acompaño, ¿sabes? Se queda hasta toda la noche me recordó un poco a la que vimos en Sesión Continua de Jesús Puente y el otro en el garaje, después de que habían terminado el guión o en la presentación. ¿Recuerdan aquella? Sí. Que cantaba mucho que la interpretación de esa borrachera, pero esa hermandad que se crea, ¿no? Me recordó a eso. Sí, pero digo, las dos, tres escenas que hay con ellos hablando, es que me parecieron maravillosas y deliciosas, ¿sabes? Es que como muy intimistas, muy reales, no sé. Deberías hacer un corte de eso para ponerlo en algún clip de... Lo haré. Sí, la primera, yo la que anoté, la primera fue esa, fue un poco las conversaciones esas en las cenas y tal, y la del hotel también, fue verdad. Pero después me quedé con la de las caras, quizás la de las caras de Cecilia Roth, aunque no es el centro de la película, pero bueno. Sí, Pero tú en un plano que te ponen, tío, descubres y ves cómo esa mujer se está por dentro, ¿sabes? Sintiendo lo que está sintiendo y lo ves en una imagen, tío. Yo por lo menos digo, no, ¿sabes? Para valorarlo esa imagen. Porque después también en Fresa y Chocolate la escena que he elegido también tiene que ver también con cara. Entonces, bueno, pues... Vale, ahora lo vemos. Pero digo, la cara, además que Cecilia Roque tiene unos ojos que lo cuentan todo, ¿sabes? No podemos decir lo contrario. Pero es que eso, que no me decidí a quedarme con ninguna en concreto, una sola, sino porque me parecía que estaban todas como muy... como que era un conjunto, ¿vale? Todas esas conversaciones. Pero luego no les pasa, obviamente yo elegí esa hasta que, por elegir la frase lapidaria del final porque me parece muy significativa, por lo que dicen, sí. Pero cuando escuchas esas conversaciones, las de la cena y tal, es que José Sacristán tiene una voz, yo no sé si esas son sus opiniones reales o no, pero da gusto oírlo, ¿eh? Es una interpretación, pero la verdad es que te encantaría tener una conversación con él porque es que, por lo que dice, por cómo se expresa, un placer. No, está claro que por eso, yo creo que por eso me encantaron, porque cuando hablan todo, ¿vale? Porque es que yo no me quedo con ningún personaje en concreto, porque además creo que esto es una película, aunque sean tres personajes o dos personajes principales, es más global que otra cosa, porque creo que todos tienen dentro el mismo peso dentro de la narración. O sea, no lo sé. A lo mejor Cecilia Roth tiene un poco menos, pero ellos dos
yo creo que están equilibrados, no lo sé, ¿vale? Tendría que... De hecho, ahora que me acabo de acordar, fíjate que era una escena que yo no le di importancia, pero relacionándolo con ese giro que da el personaje de Sacristán, con la peineta al final a la máquina, como cuando él llega al pueblo, se empeña en llegar hasta allí con el coche, que lo tienen que sacar con los burros. O sea, todavía en pro del progreso, hasta que se da cuenta de que el progreso allí tampoco vale tanto. Y cómo cambia el personaje, ¿no? No sé si habías dado cuenta de eso. Sí, sí, Claro, ahí sí, ¿no? sí, sí. Más allá, también el desconocimiento de la zona, ¿sabes? Ya los otros están diciendo, ahí no vas a llegar. Claro, pero por tú... eso, pero él desde su posición de vengo de la gran ciudad, yo puedo con todo esto que es inferior y se da cuenta que aquí la realidad es otra. Claro, ¿no? Es como... y no solo que la realidad es otra, sino de que las personas que están aquí son mejores que las que hay allí. Y aparte de eso, en general, obviamente. O sea, además tú, paleto de este sitio, sin conocer todavía el personaje de Lupin, o sea, como, venga, paleto, ¿cómo vas a decir tú un paleto de este sitio? ¿Cómo voy a saber, cómo voy a llegar a ese sitio que yo tengo una máquina, tengo un coche? Pero pues, al final la cagaste también, ¿sabes? Pero por eso, fíjate, lo que estaba contando Miguel, dice, yo elegí estas películas por una idea, pero luego nos hemos dado cuenta de que tienen nexo en común. En relación con la otra, tú, un homosexual, ¿qué me vas a enseñar tú? Además que te interesan los hombres, no sé cuánto. Y se da cuenta de que aprende mucho más de ellos, de que son mejores personas, más válidas que todos los otros que ha conocido, que tienen prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el nexo real, bueno, el nexo más claro por lo menos de estas dos películas, que las elegiste de manera aleatoria, pero tienen mucho que ver. Sí, es que yo pensaba que la habías elegido a propósito, no porque fuese sudamericana, sino por la cantidad digo, además ya hemos anotado lo de la amistad, lo de la utopía, lo de la ideología, el sexo, todo, ¿sabes? No sé. Y luego, no sé si un detalle que comentaban en el debate este, que en algún momento lo vi, pero no tan claro hasta que lo vi en el debate, que era lo de que parecía un western, un lugar en el mundo, ¿no? Lo de la localización, los caballos, los ganaderos contra el cacique, el que es el forastero que viene de otro lado, no sé, la amistad masculina, o sea, todos los elementos claros de un western. Oye, viendo todo eso que has dicho, yo veo mucho ahí de Liberty Balance, entre la relación de John Wayne y James Stewart. Sí. Veo mucho ahí, ¿eh? El hombre que viene de la ciudad, aparentemente tal, y se vincula con... Yo veo mucho ahí. Sí, eso se comentó en el debate que el debate era el de la versión española, que se proyectó, esta película se proyectó en versión española. Cayetana Guillén Cuervo hizo el debate con el director y los dos protagonistas, Federico Lupi y... ¿Estás Sacristán también? Sí, José Sacristán, sí. Voy a verlo. Sí, la verdad que está guay. Sí, más media horita estaba bien, ¿sabes? ¿No? Iba a verlo ahora cuando llegué, pero digo, va, media hora no me da tiempo, empezamos. Y bueno, pues Fresa y Chocolate me llamó la atención porque es una película que se hizo gracias a que tenía un guión. Bueno, la película está basada en un cuento. Y se hizo esa película porque el guión es lo que es y no tenía un gran coste. Porque claro, la producción cinematográfica cubana tampoco es que sea como para tirar cohetes, ¿no? Y se hizo gracias a eso, según comentaba el guionista, que fue el que escribió un cuento, ¿no? Y bueno, pues yo creo que como introducción, yo creo que se deja ver claramente cuál es la situación sociopolítica de una Cuba de principios de los 80, final de los 70, donde yo no sé si a día de hoy todavía un homosexual en Cuba, me llama la atención, no sé si un homosexual en Cuba, ¿sabes? Si se ha evolucionado realmente a nivel de Estado y pueblo en esas ideas. No sé, yo sé que aquí sí, pero allá me queda la duda, ¿no? De si realmente se ha evolucionado tanto, ¿no? Pero yo creo, Miguel, perdona, que sí, existe ese conflicto o esa visión sobre la homosexualidad, ese rechazo, esa homofobia, etcétera. Pero yo creo que ese no es el tema. ¿No? Es decir, que esa es la excusa para enfrentar a esas dos personas. Igual que lo del cacique y lo otro. Quiero decir, esas es dos personas que van a chocar, o por lo menos una va a chocar con la otra, y cómo saltan esa barrera inicial por algo mayor. Yo digo que focalizarlo... Sí, pero no deja de ser representativo que sea precisamente con el tema sexual. Es decir, algo que en concreto en ese país no ha sido aceptado. Es decir, eso... ¿Sabes? Yo entiendo lo que tú quieres decir, que al final da igual la excusa para poner de manifiesto un tema, ¿no? Pero que en el caso concreto de Cuba es porque también ha habido una represión sexual, de pluralidad sexual que se refleja en la película. Y que, aunque la película sea mucho más, lógicamente. Pero que yo creo que no está puesto de casualidad. Es decir, por coger un tema, ¿no? El tema se ha escogido por lo que es. Y además tú date cuenta que el tema empieza, el acercamiento del personaje de Peregurría se acerca al de Vladimir Cruz. Una pregunta, ¿quién es quién? Peregurría es el homosexual. Vale.
se acerca el de Vladimir Cruz por una apuesta. A que Es lo que le confiesa después. Sí, a que me lo levanto. O sea, con lo cual, Sí. sí es importante el tema de la homosexualidad de la película, más allá de lo que decía Dani, de que puede ser un enfrentamiento entre dos ideologías diferentes y cómo tú luego, cuando vas conociendo a la persona, surge una amistad y descubres lo importante que tiene la otra persona, pero en un primer momento, en este caso, es porque el otro le dice a que me lo levanto y me lo llevo arriba. Pero claro, pero quiero decir que ese es el punto de partida, igual que José Cristán va allí para ganar dinero, le van a pagar por el trabajo que va a hacer. Es decir, lo que me refiero es que lo importante no es que en Cuba había una represión homosexual. Me refiero. Eso está, que esa fue una realidad o que lo sigue siendo, pero que focalizar la película en eso, digo, que es lo que yo creo que es. Sí, está ahí, pero no es el tema de la película. La visión del homosexual, creo que no es ese. Creo que va más por lo que hemos dicho de un principio. La amistad, la lealtad, el darte cuenta de que lo que te han enseñado de manera arreglada o no necesariamente es correcto, como hay cosas más importantes que lo que se enseña en universidades, en escuelas, en círculos teóricamente culturales, porque en ambas situaciones, la ciudad o las universidades cubanas, etcétera, etcétera, formaron a personas, a Sacristán o el otro, que no recuerdo el nombre, y cuando salieron al mundo se dieron, bueno, o cuando desempeñaron su trabajo, lo que sea, se dieron cuenta de que eso que les enseñaron no solo no era verdad, sino que era justamente todo lo contrario, ¿verdad? Y creo que eso está por delante de que el hecho de ser homosexual o no. Yo sí lo veo más como un tema principal de la película, el tema de aceptación de la homosexualidad. De hecho, la película, pensando en Vladimir Cruz, la película es la evolución de ese personaje en relación a una idea preconcebida que el Estado le ha metido porque él pertenece al Estado, porque él pertenece a las juventudes del Estado, y cómo él, que va a vigilarlo, en principio, cómo empieza a descubrir que realmente detrás de ese maricón, como él mismo se llama a sí mismo, detrás de ese maricón hay arte, hay cultura, hay inteligencia, hay un montón de factores que él jamás hubiera valorado en un homosexual simplemente por el hecho de ser homosexual. Y eso yo creo que para mí es uno de los temas principales de la película. Claro, pero no va de aceptar la homosexualidad, quiero decir, porque yo puedo aceptar la homosexualidad, me da la vuelta y me voy. No, precisamente, no que si acepto o no acepto, sino que por las circunstancias conozco una persona y paralelamente se va quedando relegado tu condición sexual. O sea, si tú simplemente es aceptar, pues bueno, acepto y adiós, tú sigues tu vida y me con la mía. No, pero él se queda allí pese a su condición sexual porque hasta determinado momento de la película él tiene recelo. Oye, pero que habíamos dicho que nada, que tú eres tú, que yo soy yo, que nada de tocar, lo que fuera, no recuerdo ahora las palabras. Pero el paso de la película, las dos personas se van conociendo, tanto uno que tenía una intención inicial y el otro que no tenía ninguna, y encuentran a las personas. Y porque se encuentran, acabas comprendiendo y aceptando, no a ese que es homosexual y ahora es amigo tuyo, sino a ese y a todos. Es decir, que lo que llevó a aceptar es el conocimiento de la persona. No sé si me explico. Sí. Yo creo que una cosa no quita la otra, pero... No, simplemente digo que no creo que ese sea el MacGuffin de la película, vamos, digamos, ¿no? Es la excusa por la que se desarrolla la trama, pero no creo que sea lo principal. Yo creo que no está puesta de casualidad. Ah, no, eso seguro, eso seguro. Cuando no lo pones por casualidad, tiene también su importancia, ¿no? Pero que me refiero que a lo mejor en vez de ser ese, yo qué sé, el alemán nazi, un judío y un alemán, o un negro y un blanco, es decir, al fin y al cabo es como que detrás de la fachada, o del envoltorio, o de la etiqueta social, están las personas. Claro, es lo que me refiero. Disculpa para tal, pero claro, la disculpa aquí tiene mucho sentido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo que estás diciendo. Que pero de en hecho, este caso, si en Alemania hubiese sido otra disculpa, y en Cuba ha sido esa, vale, ha sido esa porque es la que tenía sentido. Hombre, habría que leer el cuento también, el cuento original, a ver qué es lo que plantea, ¿no? Que me imagino que no habrá mucha diferencia en cuanto a que la película, el guión es del que escribió el cuento, ¿no? Pero que no está de casualidad puesto el tema, ¿no? Entonces, y una cosa no quita la otra, como digo. Yo también creo que no está puesto de casualidad y creo que está bien puesto por lo que planteaba Miguel, ¿no? Y que, por supuesto, lo que planteaba Miguel no quita a lo que luego tú te vas planteando, Dani. O sea, una cosa no quita a la otra, pero sí creo que es fundamental que el tipo sea homosexual, porque, claro, estamos hablando de Cuba. No puedes plantear a lo mejor que el tipo tenga otra ideología diferente a la comunista, porque él dice, no, y él le dice, en un momento determinado, le dice, pero ¿quién te ha dicho a ti que yo no soy comunista? Es lo que le dice este Perregurría, ¿no? Dice, ¿quién te ha dicho a ti que yo no soy comunista? Dice, lo que yo no comulgo, o yo lo creo es digamos, en lo radical que se ha vuelto el partido, o sea, pero yo soy comunista. O sea, Aparte de maricón, soy crítico. Sí, exactamente.
Esas son las palabras que él dice, exactamente. Entonces, yo creo que está bien en ese sentido y que sí creo que es una parte fundamental el tipo es homosexual, por todo lo que ya se ha planteado ya, pero que no quita, una cosa no quita la otra, por supuesto. Y te aclaro que siendo una parte fundamental, para mí tampoco es la parte principal de que sea homosexual, no es lo principal es la amistad y el desarrollo o la evolución humana que tiene el personaje de Vladimir Cruz, ¿no? Que es lo que decía Miguel, de estar en una facultad donde él creía que estaba aprendiendo todo para servir a su país, para servir a su patria, para formarse como persona, para formarse como escritor, y resulta que no ha leído nada. O sea, no ha leído más allá de los manifiestos o los panfletos que, claro, estamos hablando de que es una dictadura. Lo que una dictadura te da. Desconoces la otra parte, que es la que este hombre le presenta y es lo que le hace a él abrir la mente, que es lo que luego le lleva al enfrentamiento con su compañero y su amigo en la universidad. Que hay una cosa que me llamó mucho la atención, que fue una escena de cuando la primera vez que se emborracha Vladimir Cruz recurría con el whisky, no sé si la recuerdan, que luego la siguiente escena es ya Vladimir Cruz vomitando. Que está en calzoncillos, él y el compañero de universidad, están los dos en un baño en calzoncillos, que yo en ese momento, o sea, y ahí me fui ya y digo, hostia, es que hasta este momento la imagen más gay o más homosexual de la película es esta, los dos heterosexuales en el baño, semidesnudos, hasta que ya luego se ve en otras escenas más adelante. Pero te digo, hasta ese momento de la película, lo más homosexual habían sido dos heterosexuales, que yo creo que es un guiño y simbolismo total dentro de la película, y que ahí empieza el cambio de este hombre, que no me acuerdo cómo se llama el personaje de Vladimir Cruz, de verdad. Diego y David. Exacto, David, sí. Diego era pero corría. Y luego la aportación, que es el equilibrio también, ya, que es Mirta, Nancy, Esta Ibarra. Nancy, que se llama Nancy en la película, la vecina, que es la que termina uniéndolos a los dos. Cuando él llega allí y se la llevan en ambulancia, él dice, sube, que yo soy el marido y este es el hermano. Y a partir de ahí empieza ese nexo de amistad también en la que se ve involucrada a ella, que ese trío de amistad, amor-odio, porque en algún momento también es amor-odio que se tienen ellos, y creo que hace que surjan cosas mucho más bonitas y enriquecen la amistad que ellos tienen. No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Sí, no, el personaje de Mirta Ibarra es quizás ese punto de nexo entre ellos dos. Hombre, también hay, vamos a ver, centrándonos en este tipo, en esta reflexión homosexual, heterosexual, sí es verdad que también hay una evolución en el personaje de Perú Gorría, porque vamos a ver, ninguno de los dos se respeta al principio, es decir, están uno porque es homosexual hacia el otro y el otro porque es heterosexual, y tú vas en busca del heterosexual hasta que llega un punto de la película, y yo creo que es cuando media un poco también ella, en el que Jorge Perú Gorría empieza a respetar la sexualidad del otro. Porque siempre este tipo de historias están contadas generalmente, ¿no? Así que yo recuerde, desde el punto de vista del homosexual como la figura débil, ¿no? El no respetado, del tal, pero en esta figura es equitativa, y con razón el personaje de Diego es de David, el que no es homosexual. Está justificado porque la intención del otro es clara, se demuestra al final. Sí, yo tenía un prejuicio, pero tenía cierta razón, como mostrando que, no digo todos, ¿no? Pero que en el colectivo homosexual o lo que sea en Cuba en ese momento, entiendo yo, porque lo que nos cuenta la historia, también había ese interés por parte de los homosexuales de aprovecharse de los no homosexuales, porque es la apuesta, como que ya era algo rutinario, ¿no? Claro, pero para saber esto con certeza hay que no solo saber del tema revolucionario y político de Cuba del momento, sino de esta situación en cuanto a la sexualidad en Cuba, no sé. No sé si sobre eso sabían algo ustedes. Yo, desde luego, nada. No, desconocimiento total a esos niveles. Bueno, porque digamos que saber que existe el rechazo a los homosexuales en todos lados, pero que una película te muestra, aunque sea una pequeña pincelada, ese lado no positivo, en este caso, digamos, de los homosexuales, eso pocas lo han mostrado, ¿no? Ahora mismo no recuerdo mucho la de Javier Bardem, por ir a otra película de cubano homosexual. No sé si tú la has visto entera, Miguel, la de... No sé qué película es, que él está basado en un personaje, en un escritor, ¿qué? En un escritor, un escritor cubano, que es homosexual. Cubano. Sí.
Entonces no sé si ahí se ve se refleja algo de esto también, no ¿Qué, lo sé. qué película es? Estuvo nominado al Oscar, ¿eh? Así, por la primera que Primera estuvo nominado al nominación Oscar. tuvo Javier Bardem a los Oscars fue con ese personaje. Sí, ganó todos los premios en el mundo con ese papel, excepto el Oscar. ¿Qué película es? No recuerdo el nombre, la busco y te lo digo ahora. Y bueno, Jorge Prugorría, la verdad que se pega un papelón, pero es que es un papelón, tío. Es que, sinceramente, es que, bueno, de hecho es que han pasado 30 años y yo creo que es la película o el personaje de su vida, de su carrera, tío. Porque yo creo que cualquier entrevista que vaya hoy le preguntan por Fresa y Chocolate, seguro. Además que eso fue un éxito inesperado de Cuba, tío. Leí por ahí que se estrenó en Cuba, construyó el Paraninfo más grande de Latinoamérica porque el mayor que había tenía 5.000 butacas y ellos construyeron uno de 5.050 butacas. Y la película esta se estrenó en el Festival de Cine de La Habana, en ese sitio, y era un lleno absoluto. Y claro, en un festival de cine donde seguramente me imagino que habrá periodistas pues no solo cubanos, sino también internacionales, yo creo que de ahí procede el éxito o la distribución que tuvo después esta película. Perdona, Miguel, un inciso con respecto a lo que en la película que te decía antes, Dani, o Miguel, se llama Antes que anochezca. Ah, sí. ¿Vale? casualidad. Es producción estadounidense, ¿vale? Y es la vida de Reinaldo Arena, que desde su infancia en un ámbito rural y su temprana participación en la revolución hasta su persecución, de que fue víctima más tarde como escritor y homosexual en la Cuba de Castro, ¿vale? De su salida de Cuba en los 80 hasta el exilio y la muerte, y fue perseguido por ser escritor homosexual cubano, por el régimen castrista. Yo conocía la película, la existencia de la película y tal, pero no, yo nunca la he visto. O sea que sí, no sabía esto, pero me confirma que sí que había una persecución a los homosexuales en esta historia, ¿vale? ¿Y dónde no? Pero no, sí, no disculpo a nadie, aquí no disculpo a nadie ni ataco a nadie, estoy hablando de lo que hay. Sí, Pero sí. es por lo que desconocíamos, ¿no? Que estábamos hablando de gente, datos que desconocíamos, por eso busqué la película para... Hombre, pero que si es verdad y donde no hay, no sé, pues seguramente en todos lados, pero sí es verdad que, bueno, muchos países se han caracterizado o se han tal porque desde ese año han optado por otro tipo de ideas o se han abierto a otro tipo de ideas. Unos antes que otros. Es decir, como aquí en España, pues yo qué sé, el tema de la ley de la boda de matrimonio de personas del mismo sexo, pues en España fue en la época que fue, a principios de la década de los 2000, y todavía hay países todavía en los que eso todavía no se puede. ¿Sí? O sea, yo creo que es la evolución, entre comillas, lógica de cada país o que va tomando, bueno, las decisiones se toman por países, entonces... Pero bueno, persecución homosexual existió siempre. Quizás, gracias a Dios, yo creo que a lo mejor en los últimos, vamos a poner 40 años, donde ha habido una evolución, o 30, ¿no? Donde ha habido una evolución en positivo hacia... Sí, en nuestro país. La divergencia sexual que hay hoy, en 2022, es que no estoy hablando de hace 30 años, es que hace 15 años no existía. Es decir, me parece que por lo menos en eso estamos dando pasos positivos. En nuestro país, por lo menos, sí, porque hay países de nuestro entorno o pertenecientes a la Comunidad Europea, como es el caso de Polonia, que sigue teniendo penas de cárcel y están condenados. Y países como Arabia Saudí y demás, y aquí ya nos van a sancionar, nos van a acapar el podcast en algunos sitios donde están condenados a muerte. O sea que, bueno. Ya no nos escuchan allí ya. Seguro que no. Menos mal que ahí no está el irlandés. Mira, yo cuando veo, saliendo un poco del tema de lo que son las dos películas, pero quedándome en ellas, cuando veo este tipo de películas, sigo pensando por qué me gusta el cine. Y son por este tipo de películas. Vamos a ver, el que me conoce sabe que yo soy fan de Star Wars. Sí, lo seguiré siendo. ¿Sí? No. ¿Vale? Pero eso no quita. El amor al cine te lo demuestra. Para mí, son este tipo de películas. Son películas que te dejan con un buen sabor de boca, como decía Miguel, una sonrisa. Que te cuentan la vida, ¿sabes? Al final te cuentan la vida. Lo otro sí, son efectos especiales, son entretenimiento puro y duro. Te hacen salir de la cabeza lo que te haga falta y te quedas relajado y te quedas bien, te quedas a gusto. Pero estas películas son otro nivel, no sé, es que es poner una cámara a rodar, es poner una cámara a rodar, y ya está. Que luego te hace falta un pequeño traveling, te hace falta una pequeña grúa, vale. Pero si no la tienes tampoco pasa nada. La vas cambiando de sitio la cámara y vas tirando los diferentes planos y vas haciéndolo. No te hace falta nada más. ¿Por qué? Porque la historia es impresionante, porque los actores son impresionantes. Y pongo el ejemplo de estas dos, no quiero poner el ejemplo de ninguna otra porque son las dos que tenemos delante. Pero es maravilloso, ¿sabes? Que no sé, es que son de esas cosas que dices tú.
Por esto me gusta el cine. Yo tenía notado aquí reincidir, precisamente después de ver las dos películas, reincidir en algo que dije hace unos programas, y es, por encima de la cuestión técnica, valoro mucho más el guión de una película y lo que me cuenta, más que el continente, más que la parte técnica de que está muy bien realizada. Y estas dos películas, sobre todo Fresa y Chocolate, que técnicamente, pues bueno, es lo que es y tampoco es una gran tal, pero lo que me está contando me aporta quizás la programación de estas dos películas para la cinta métrica, es que viene de ahí, yo recuerdo perfectamente, pues eso, en esa época, cómo empecé a descubrir un cine distinto, ¿sabes? Después, en el año 2000, empezó el Festival de Cine de Las Palmas, también me apuntaba a ver películas raras, a ver películas, ¿sabes? Antes que ver una película americana o británica, que es el cine que hemos mamado toda la vida, yo prefiero ver una película de Sudáfrica, una película, ¿sabes? La otra seguramente podré verla cuando quiera, pero yo descubrí en ese momento que había otro tipo de cine tan válido como el americano, incluso a veces mucho más rico, ¿sabes? En temática y en buen sabor de boca que te dejaba y un poco, bueno, pues un poco reforzar lo que estabas diciendo, ¿no? Y recordar eso, que entre el contenido y el continente yo me quedo con el continente, pero siempre Sí, lo que bien. llaman Contenido. El contenido, perdón. lo que llaman el cine periférico. Bueno, pero es que, salvando la distancia, el medio, que son personas, etcétera, es la lectura de estas dos películas. El continente es el negocio, el lugar en el mundo, que uno es homosexual, y el contenido es lo que hay dentro de esas personas a las que va a afectar tu interés personal. Por encima de lo que parece ser, o incluso de lo que es, con certeza, hay algo más importante que el aspecto o las circunstancias personales de cada uno. Y es lo que une. Para el interesado, desune, porque quiere separar, pero para el que tiene una visión un poco más allá, une siempre. Bueno, vamos a ver, yo cuando hablo de continente y contenido, en este caso esa expresión la estoy usando de la siguiente forma. Continente sería, pues, la fotografía, la música, es decir, todas esas cuestiones técnicas, y el contenido, lógicamente, pues, bueno, lo que te está contando, ¿no? Claro, pero por eso te digo, en el caso de Fresa y Chocolate, el continente viene a ser simplemente una persona homosexual, no veo nada más que eso, pero detrás de eso había una persona muchísimo más rica que quedarte simplemente con que es homosexual, que es algo que a priori me afecta a mí, al otro. Y en el caso de la otra, el continente voy para ganar dinero, para beneficiar a otro, y el contenido, las personas que están dentro de eso que me va a beneficiar a mí, en este caso, esos que voy a expropiar o lo que sea, ¿no? Y cómo lo segundo supera a lo primero siempre. Si eres capaz de ir más allá y simplemente te quedas porque eres homosexual o no te involucras con los que están porque vas a hacer un trabajo, te pierdes el contenido observando nada más que el continente. Obviamente, no sé que no te referías a eso, pero que esa lectura se puede sacar también. Sí. Pero la Tierra es redonda, ¿verdad? Con tanto continente y contenido. La Tierra es redonda. Y eso me pareció cojonudo, ¿eh? Eso me pareció cojonudo. ¿El qué? ¿Lo de la Tierra redonda? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con lo de Es cojonudo? que, claro, lo acabo de enlazar porque esta mañana estaba viendo un vídeo de un tipo de la India, ¿eh? Claro, yo pensando que lo había visto en la película, pero no. En el que decía cómo, y lo puedo enlazar con las ideas que tiene, el de los prejuicios a los homosexuales, ojo, o sea, que están por simplemente cumplir un trabajo para el que cree que estaba destinado, ¿no? Digamos. Y es como, era una expresión, ¿no? Pero todos aseguramos que la Tierra es redonda, y vamos a dar por hecho que es redonda, no digo que no lo sea, y cuando oramos, miramos hacia arriba. Pero salvo que estés sentado en el Polo Norte, nadie está mirando arriba. O sea, cómo la perspectiva te lo cambia todo, ¿no? Nosotros incluso el que sea creyente aquí y mira hacia arriba, pero tú no estás mirando hacia el norte, el cielo arriba, digamos, ¿no? Estás mirando hacia el oeste, hacia el este, depende de dónde estés, incluso hacia el sur. Pero no es más que un convencionalismo humano para entendernos. Pero la realidad está por encima de los convencionalismos. Eres homosexual, es una etiqueta humana, pero se demuestra que detrás de eso hay una persona que puede ser válida o no. Pero el hecho de ser homosexual no te va a invalidar, o lo otro. Eso lo relacioné con eso, pero no tenía que ver con las películas. Lo vi esta mañana y me encantó esa frase. Yo me perdí un poco, vamos a ver, pero porque el cielo está en el norte. No. A ver, el hindú, no, lo decía. Cuando miramos hacia arriba, pero nosotros estamos en el ecuador de la Tierra y nuestro cielo estará hacia allá, no hacia allá. A eso me refiero. Pero ¿Dónde? ¿quién es quién para Depende. decir dónde Si está está- la verdad? Si estás en Aquineguía, a lo mejor está más abajo. Y también,
Estamos en la misma, a eso me refería. Que al fin y al cabo actuamos en general por repetición, por lo que nos han enseñado, por lo que otros nos han dicho. Y por eso me encanta tanto la frase de Lupi esa del final. Lo importante no es si has aprendido o no, sino que te hemos enseñado a pensar y a convivir. Que es lo que demuestra luego el personaje que cambia, la de Fresa y Chocolate. Por mí mismo he decidido que da igual que tú seas homosexual, aunque tú me lo hayas enseñado a mí. No he repetido lo que me ha enseñado otro, que los homosexuales son malos. Bueno, sí, porque a lo mejor no he tenido ninguna mala experiencia con un homosexual, pero como le han dicho que los homosexuales tal, ya te rechazo. Hombre, a mí, por ejemplo, una escena que me gusta mucho de la película esta, ahora por lo que tú estabas diciendo, Dani, que la voy a coger como con la que me quedo de la película, por retomando un poco la película, es de casi el final, cuando ellos van a comer nuevamente helado. O sea, la primera vez que fueron a comer helado, él le dice al compañero de estación, mira, tú si eras maricón o no sé qué, que se pidió el de fresa habiendo chocolate. Y al final, él se pide el helado de chocolate fresa y se lo cambia y empieza a imitarlo, demostrándole así el buen rollo, no sé qué, o sea, me pareció una escena que la comparo, fíjate, la voy a comparar en este momento, no lo voy a pensar, pero ahora sí, con la de las conversaciones del vino en la primera película. ¿Por qué? Porque sale natural. O sea, cuando estás con un amigo o al que respetas por lo que sea, por su condición política, condición sexual, condición de lo que sea, y puedes gastarle esa broma, es que la amistad que existe es de verdad. Por eso me quiero quedar con esa escena. Hay otra parte también de la película que toca también esa relación que tienen los personajes con las imágenes religiosas, ¿no? O con la religión en sí, ¿no? Como eso de poner una velita, de desear, tanto Jorge Perugorría como Mirta Ibarra tienen esa relación que yo creo que se da mucho, bueno, no lo voy a decir en países sudamericanos, pero sí es verdad que bueno, se da bastante en culturas bajas, ¿no? Esa relación que hay con tal. De hecho, me encanta la primera vez que él sale de la casa. La primera vez que Vladimir se va de la casa de Jorge Perugorría, lo primero que hace Jorge Perugorría es dirigirse a la Virgen que tiene allí y decirle, por favor, que vuelva, ¿sabes? Y le pone una vela, creo, o tal, o no te pases, que tal. Esa relación me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó incluso la atención mucho cuando la vi por primera vez. Y bueno, y con eso tiene que ver la escena que he elegido. La escena que he elegido, como dije, tanto en una película como en otra, son caras, porque la verdad que la cara de Jorge Perugorría, cuando el otro personaje aparece por segunda vez o por tercera vez en su casa, que a aquel se le derrite la cara y se le derrite la cara y lo ves en la cámara y lo ves en la imagen, ¿sabes? Pues un poco me quedo con eso, pero sí destaco también la imagen que tú contabas del final del helado, muy significativa también. Pues yo me quedo justo con la que creo que cronológicamente es antes que la del helado, que es cuando le da el abrazo al final. Que al principio, bueno, como durante todo el metraje, sí, me voy acercando poco a poco, pero siempre mantengo una distancia. Y hay un momento que creo que le pide un abrazo y el otro le dice que no, que yo te dije que yo no quería nada contigo y tal. Y al final ya ha superado completamente todos los prejuicios y le da el abrazo. Y creo que después es cuando se permite el rollo de bromear y hacerse pasar por mariquita a él y tal. Yo me quedo con el abrazo, que es cuando el otro ya, como que, aparte que es un gesto de amistad, porque el otro está hecho polvo, porque no es que quiera, él no quiere abandonar Cuba, pero las circunstancias por encima de su idea, de la revolución y tal, está su amor por la cultura, por el arte, etcétera, etcétera. Y está hecho polvo y el otro le da el abrazo que termina de sellar esa amistad, esa nueva lealtad que se ha forjado, ¿eh? Incluso que estuvo por encima de la anterior lealtad, que era la que tenía por el otro amigo, como Sacristán la tenía por su patrón, que la rompe cuando lo defiende en la conversación aquella. Yo me quedo con el abrazo. Pues mira usted que bien hemos hilado aquí las historias. Sí, la historia sí, bueno. Y quiero recordar a Rocco, que me pareció maravilloso, me tenía loco lo de Rocco. Rocco, otra vez tiraste el agua, Rocco, tiraste el agua durante dos escenas hasta que entra en la cocina y descubrimos que Rocco no es un perro, que todos pensábamos que Rocco era un perro y que Rocco, no te lo voy a contar, que lo vean. No voy a hacer el spoiler de quién es Rocco. Yo pensaba que era un gato. Entonces me pegaba más un gato para él. Pero, mira, me voy a cortar aquí. Hoy no voy a hacer spoiler ninguno tienes que ver la película para saber quién es Rocco. Bueno, pues entonces podemos pasar a la cinta métrica que asistió a la premiere de Nosferatu en el Festival de Cine de Las Palmas con la orquesta en directo. Pues yo creo que sí. Y, hombre, aunque sea parecido, que Sí, fue para...
Sí, para decirle que es maravilloso lo que vimos. Sí. A mí me lo pareció. Sí, la experiencia, también es verdad porque se presta porque la película era muda, ¿no? Pero la experiencia es que es un disfrute doble, digamos, ¿no? Muy buena. Sí, de hecho se notaba en el público como había mucha gente que pertenecía al mundo de la música, pues se notaba como que venían de tal, y gente cinéfila, y sí, era como dos artes unidos de pronto, porque ver una película muda con la música en directo pues tiene doble aliciente, y para mí fue una experiencia, pero guapísima. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo perfectamente cómo a veces paraba de ver la película para centrarme a disfrutar un poco de los músicos tocando. La verdad que fue una experiencia cojonuda y un gran acierto por parte del Festival de Cine Internacional de Las Palmas de Gran Canaria. Y perfectamente sincronizada, ¿eh? Lo que se veía en la pantalla con... Sí, con lo que estaba ocurriendo. Yo me fijé, hacía mucho eso, sobre todo con los dos chicos de los dos la músicos, percusión, los percusión, era maravilloso, ¿sabes? Era maravilloso todo lo que tenían. Y aparte, más allá del tema de la música, que es maravillosa, recordar que era una película que tiene 100 años. Sí, de hecho, se proyectaba precisamente por eso, porque cumplía 100 años en el año 1922. Y con eso de la percusión, claro, porque la percusión además añadía algunos sonidos que nunca se oyeron. El agua, claro. Que nunca se oyeron, como el cucú o el tambor. El mismo tambor que iba tocando el tipo por la calle, ellos lo llevaban al ritmo. Digo, yo me pregunté, porque una cosa es que tú leas la partitura, pero yo creo que ahí estaban pendientes de la pantalla para pendientes para esos sonidos, hacerlo justo en el tú date cuenta que al final de cada acto, cuando empezaba el siguiente acto, la sincronización la hacía el director. El tipo levantaba el brazo y hasta que él no bajaba el brazo no entraba la película. O sea, con lo cual estaba todo sincronizado perfectamente. O sea, las horas de ensayo que tienen que tener eso. O sea, para tú sincronizarte con el proyeccionista, decir, hasta que yo no baje el brazo no entramos porque si no nos quedamos fuera. Y si en algún momento hubo algo desincronizado, yo no me enteré. Claro. Sí, muy posiblemente habría alguna desviación pequeña y tal, pero bueno. No se notó. Y felicitar lo sabrán ellos. Exactamente. Si nos escucha alguna vez alguien del Festival de Cine de Las Palmas, felicitarlo porque me parece, una experiencia maravillosa y preciosa. Es que salvo lo que... O sea, quitando todo lo que viene a ser música ambiental, cuando lo único que se podría desincronizar es cuando reproduce un sonido que hay en la pantalla. Eso, el agua, el viento, el tambor, el gallo, todo lo demás es sonido ambiental. Por eso digo que en esos momentos que sonaba eso, que deberían estar pendientes de la pantalla, porque el tiempo no te lo va a dar la partitura, salvo que esté todo milimétricamente medido. Sí, la pantalla. Esos sonidos eran a destiempo de... Pues muy bien la experiencia. Bueno, ya anunciamos que nos estamos planteando ya el año que viene patrocinar una proyección. Oye, por cierto... Patrocinar una proyección. Estamos pensando, ¿no? Estamos pensando. La Facultad de Humanidades, ahora con el rollo de la pandemia pararían, pero solían hacer proyecciones. Y luego a veces habían coloquios. Siguen haciéndolo. Digo, sí, ahora como ya ha pasado todo esto... En el obelisco. En el obelisco, sí, ahí en Humanidades. En Humanidades, alguna cosa fue Garci también, por cierto. Sí. Habría que estar atento a ver si hay algo de esto y hay alguna película interesante. Ayer lo que puse estaban, que la gente de Cine Vértigo sigue proyectando y siguen los lunes por la tarde en el SICA. Y ayer tenían, ya empezó el Mayo Canario, porque ellos el mes de mayo lo suelen dedicar a cineastas canarios y demás. Y ayer creo que eran 5 cortometrajes de Rafael, no me acuerdo Rafael el nombre, en el Instagram de la cinta métrica. Si lo siguen pueden verlo porque está ahí lo de Cine Vértigo. Si nos oyen, nos siguen seguro, Sam. Sí. Y ahí venía, ¿a quién era? Ya creo que eran 5 cortometrajes de este hombre. Y son películas, me imagino que todas canarias o relacionadas con el archipiélago ahora en el mes de mayo. Ellos siguen programando, aparte de los jueves, creo que es lo que tienen lo de Ibértigo, que es en la Casa de Colón, los jueves por la tarde. Los lunes por la tarde a las 6:30 es en el SICA. Bueno, aparte que ellos hacen como un festival de cine iberoamericano. Octubre o noviembre, ¿no? Pues eso. Bueno, pues no sé si... Oye, por cierto, al final nadie ha comentado en los comentarios de algún podcast lo de qué era el cine bélico. No ha mandado nadie correo ni ha dicho nada. ¿Ni en irlandés? Tampoco. El irlandés ya creo que ni nos oye, ya creo. No nos entiende, dice. Hablamos muy deprisa y que nos comemos las palabras, dice, no sé. Eso no es español ni es nada. No, pero no entiendo nada. Yo le dije, si nos escucha un platito de papa arrugada te mandamos, pero ni nos contesta ni nada. Pues nada, si no hay nada más, chiquillos, nos vamos a nuestro lugar del mundo a comer fresa y chocolate. ¿Sí? Pues
Pues A comer helado de fresa y chocolate. Helado de fresa y chocolate. No fresa y chocolate, helado. aunque una fresa mojada en chocolate también estaría bien. También está bien. Bueno, gente, pues Venga, nos vemos entonces, chiquillos. Hablamos. Hasta luego. venga. Venga, Venga. hasta mi niño. Hasta luego. Saludos.